Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Importante la decisión ayer del gobierno venezolano y sobre todo la respuesta que dio la Cancillería venezolana al discurso del presidente de Guyana en Naciones Unidas. Lo mismo la decisión de la Asamblea Nacional para un referéndum que la Constitución lo prevé sobre el tema de la afirmación de Venezuela en el territorio Esequibo, sobre todo ahora cuando Guyana le ha dado varias concesiones o abrió un proceso de concesiones en zonas donde hay campos petrolíferos que podrían ser esta expansión o extensión de la parte venezolana, del territorio venezolano, y que por el Convenio de Ginebra de 1966, firmado con Inglaterra y después con Guyana porque no era independiente, se prohíben todo tipo de actividades en la zona de reclamación hasta que se defina perfectamente todo lo que es el territorio que genera la plataforma marítima y el mar territorial, y eso todavía está por verse. Venezuela afirmó precisamente ayer a nivel de toda la Asamblea Nacional, y creo que en las redes sociales hemos visto hoy también el apoyo masivo total a la posición de Venezuela en defensa del Esequibo, que son 160.000 kilómetros que nos quitó el Reino Unido cuando era una potencia, y que además ahora Guyana pretende seguir con el apoyo de Estados Unidos, inclusive una imprudente declaración del secretario general de la OEA sobre la situación del Esequibo, que es venezolano y así va a seguir siéndolo. Ojalá que el pueblo sobre esto lo conozca y se pronuncie, fundamental para la política exterior de Venezuela. Y en cuanto a las Naciones Unidas, es importante ese foro que desde 1945 se reúne en Nueva York, porque es la oportunidad de conversar sobre temas políticos, económicos, sociales, incluso algunas cosas muy delicadas, como es el tema de Rusia y Ucrania. Vimos ayer al presidente de Ucrania, Zelensky, interviniendo en Naciones Unidas, y vimos al canciller ruso, Lavrov, defendiendo las posiciones de Rusia, pero también en el debate posiciones como la de Lula, que expresaba lo del tercer mundo, que le interesa más el desarrollo de nuestros países y el crecimiento y el fortalecimiento de la democracia, y condenando todo intento de guerra o de anexión absolutamente más dentro del criterio de poseer territorios o tener conflictos innecesarios en el sistema internacional, cuando las Naciones Unidas proclama la necesidad de la negociación y el convenio internacional aceptado en la cláusula 33 de Naciones Unidas, que es solución pacífica a las controversias internacionales. Y nos ha alegrado mucho esta mañana cuando vimos que el propio jefe de Estado o el que hace de primer ministro en Israel, Benjamín Netanyahu, anunció allí en Naciones Unidas un acuerdo histórico con Arabia Saudita y aseguró que los palestinos por ahora no creen el veto sobre las relaciones árabes-israelíes, que los palestinos siempre han señalado como una oposición total, sino que es posible negociar con los palestinos, pero también negociar con el mundo árabe. De hecho, ya tienen relaciones diplomáticas con varios países árabes. Hace poco, precisamente, se celebró el Año Nuevo Judío, y en Venezuela y en el mundo el Rosh Hashanah fue cumplido. Y ahora viene el Día del Perdón, el Yom Kippur, y la minoría judía, que es dentro de las tres religiones monoteístas la pequeña, sin embargo sigue existiendo con esa fuerza que le dio el sobrevivir al Holocausto y tantas persecuciones que ha tenido el pueblo judío. Por eso nuestra solidaridad con el pueblo judío y nuestra alegría porque Israel relacione diplomáticamente y en paz con todos los países árabes y que abra su comercio a nivel regional. Todo esto es una buena noticia en el sistema internacional, pero veamos la información directamente desde Nueva York. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu anunció el viernes en la ONU que Israel está cerca de un acuerdo con Arabia Saudita, que calificó de histórico. Creo que estamos en la cúspide de un avance aún más espectacular en una paz histórica entre Israel y Arabia Saudita. Esta paz contribuirá en gran medida a poner fin al conflicto árabe-israelí. Animará a otros estados árabes a normalizar sus relaciones con Israel. Mejorará las perspectivas de paz con los palestinos, fomentará una reconciliación más amplia entre el judaísmo y el islam, entre Jerusalén y la Meca, entre los descendientes de Isaac y los descendientes de Ismael. Netanyahu insistió además en que no cree que se deba dar a los palestinos un derecho de veto sobre los nuevos tratados de paz con los estados árabes. El jueves, el presidente palestino Mahmoud Abbas había advertido en el mismo foro que no habrá paz en Oriente Medio si no se tienen en cuenta los derechos legítimos de su pueblo, es decir, la aplicación de una solución de dos estados. Por supuesto que tarde o temprano tendrán que coexistir el Estado palestino y el Estado de Israel.
En 1948 se decretó precisamente la partición de Palestina en Israel y el pueblo palestino con dos estados soberanos e independientes. Y hacia eso marcha el diálogo y la negociación. Y el hecho de que Israel tenga ahora relaciones con el mundo árabe facilita, como ha dicho el primer ministro de Israel, la negociación con los palestinos, pero también con el mundo árabe, porque son las religiones monoteístas, el cristianismo, el islam y el judaísmo, las que han inspirado prácticamente toda la cultura occidental. Hoy tenemos que referirnos obligatoriamente en nuestro editorial al tema del Esequiba, que como decimos es la Guayana Esequiba de Venezuela, y esas concesiones que han otorgado ahora, porque el petróleo juega un papel fundamental. En 2015, Guyana, por la ExxonMobil, que descubrió grandes yacimientos de petróleo, llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia sabiendo que Venezuela no aceptaba la competencia de la Corte y además conociendo que no se puede acudir unilateralmente. Sin embargo, Venezuela ha insistido, fue inclusive a la Corte con las objeciones preliminares y pudo exponer todas las argumentaciones que tenemos para que reclamemos ese territorio sin la validez que pide Guyana del laudo de 1899 y sí el Acuerdo de Ginebra del 66 para seguir negociando, pero sin judicializar el tema del Esequibo. Por eso en nuestro editorial de hoy va este tema y más adelante las entrevistas siempre en el campo internacional. En relación con el tema de Guyana, Venezuela siempre ha tenido una posición permanente en lo político, en lo histórico, en lo diplomático, de defensa total de la Guayana Esequiba, que es territorio venezolano, desde la Capitanía General de Venezuela en 1777 y por el principio del uti possidetis juris, era el territorio que pertenecía a la Capitanía General y por lo tanto es el territorio de Venezuela. Los ingleses llegaron en 1814 en una negociación con los holandeses y están presentes en una parte de ese territorio que Venezuela siempre en la parte venezolana ha reconocido como nuestro, sin negar que Guyana tiene su propio territorio. Pero por eso en el Acuerdo de Ginebra de 1966 llegamos a que las partes tuvieran el interés en solucionar el problema Gran Bretaña y Venezuela por la vía bilateral y dentro del mutuo acuerdo, sin recurrir a la judicialización como lo ha hecho Guyana, ahora al llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. En el 2015, la compañía petrolera ExxonMobil de Estados Unidos, al servicio de Guyana, anunció el descubrimiento de importantes reservas petroleras en el territorio y fachada atlántica, donde están incluidos los espacios terrestres y marítimos de soberanía venezolana. El diferendo de Venezuela y Guyana había sido resuelto en lo jurídico y diplomático, como decíamos, por el Acuerdo de Ginebra de 1966, firmado por Caracas y Londres, y posteriormente anexada a la República Cooperativa de Guyana. En este acuerdo de carácter procesal había quedado superado la validez del laudo arbitral de París y el fraudulento proceso de constitución de ese tribunal arbitral en Washington en 1897. En esas instancias que trataron de definir el territorio usurpado por el Imperio Británico y que pretendían incluir, incluso llegaba al Orinoco. En ese juicio y en ese arbitraje, que para Venezuela es nulo e írrito y por eso el Acuerdo de Ginebra, solo existieron dos jueces británicos, dos estadounidenses y uno ruso, en una componenda que después fue clara y precisa para que Naciones Unidas tomara el caso y recomendara negociaciones directas, y es lo que ha ocurrido. Sin embargo, Guyana ha llevado el caso a la Corte. Ese territorio pertenecía a la Capitanía General de Venezuela desde 1767 por el principio internacional aceptado por todo el continente del uti possidetis juris y reafirmado en la Constitución venezolana de 1811 y la Gran Colombia de 1817. El Reino Unido llegó a ese territorio por sucesión de Holanda, que a su vez lo había recibido de España. Lo cierto es que en este momento en que se discute en la Corte Internacional de Justicia porque aceptó una demanda unilateral de Guyana, Venezuela aprovechó las objeciones preliminares para plantear sus tesis de que el territorio es venezolano, histórica, política y diplomáticamente, y además de impedir que Guyana siga desarrollando actividades comerciales en la zona de reclamación. Y es lo que ha ocurrido recientemente. Por eso el Ejecutivo ayer hace un comunicado donde dice que Guyana convocó a un ilegal proceso de licitación de bloques petrolíferos que pertenecen a territorio venezolano. Y además la Asamblea Nacional señaló la posibilidad de un referéndum sobre los derechos históricos en el Esequibo. La Corte Internacional de Justicia, en la solicitud de Venezuela,
fue a las audiencias orales el 17 y 21 de noviembre del 2022, donde Venezuela y Guyana expusieron sus tesis y sus argumentos. Los asesores venezolanos y los expertos internacionales lograron que la Corte suspendiera el juicio y tener la oportunidad, como reposa en los anales de la Corte Nacional de Justicia, de presentar nuestra posición jurídica, histórica y soberana.